¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarlos y bienvenidos a una nueva jornada más aquí en el programa de todos los días viernes por radiotouchtv.cl. Vale más prevenir, el punto de encuentro donde siempre estamos conversando con distintos personajes que nos aportan siempre no tan solo el mundo de la cultura preventiva, que es importante y que tienes que adoptarlo como un estilo de vida, sino que además siempre nos entregan información y nos van enriqueciendo con su conocimiento también de lo que están haciendo en el éxito y en el fracaso, porque en el fracaso también se aprende. Santiago, hoy día, bueno, todos ya sabemos, los medios lo han publicado, hoy día entramos en una cuarentena total en el de la región metropolitana, así es que quédate en casa, simplemente disfruta de lo que tienes que hacer en tu casa, estás en un lugar de resguardo, estás tranquilo, estás con tus seres, y los que no lo están, bueno, seguir haciendo caso a las autoridades, quedarse en casa y no desplazarse si no es estrictamente necesario. Así que para más orientación, conéctate con las páginas de gobierno para que tengas la información también de qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer. Como también qué es lo que va a estar abierto y lo que no va a estar abierto también en este tiempo de la cuarentena total aquí en el Gran Santiago. Ayer se vieron algunas aglomeraciones vehiculares que iban rumbo hacia la zona costera de nuestro país. Me imagino que después no querrán regresar el día domingo, porque se supone que estamos en cuarentena. Pero bueno, si no es estrictamente necesario, por supuesto, la idea es que te quedes en casa, tal como lo hacemos también, y es el llamado que hacemos aquí desde radiotouchtv.cl. Como siempre, yo estoy aquí solo, yo me atiendo solo aquí, echamos a andar todo este arminículo de cosas para poder estar con ustedes y, por supuesto, entregar información, contenidos, como todos los días viernes aquí en nuestro gran programa Vale Más Prevenir. A lo lejos, saludo por supuesto a nuestro gran amigo Max, que siempre está en los controles ahí, está chequeando todo desde House para que todo funcione extraordinario. Y también a Edgardo, que gentilmente siempre abre las puertas a que sigamos conectados con ustedes todos los días. radiotouchtv.cl. Recuerda que también este programa queda en las redes sociales, queda en la página de radiotouchtv.cl, además queda en YouTube, queda en el Face de Vale Más Prevenir, queda en YouTube, lo buscas como Vale Más Prevenir, y también los días viernes y sábados lo puedes ver a través de la señal número 30 del canal operador cable Mundo Pacífico. Así es, así que estamos saliendo también a través de ese medio. Todo lo puedes ver después que conectemos el día de hoy. Hoy día estamos totalmente en vivo y, por supuesto, con temas interesantes a dialogar. Hay un tema que lo hemos ido testeando a través de las conversas, lo hemos ido intuyendo también entre medio de los profesionales, y habíamos hablado mucho de la resiliencia con respecto a cómo nos íbamos tomando esto en el estallido social. De hecho, trajimos psicólogos en ese entonces que nos daban tips de cómo ir buscando esta resiliencia con el estallido social. Pero hoy día queremos hablar sobre la resiliencia empresarial en tiempos de pandemia. Y ese es un tema no menor que hay que trabajar desde ahora en el futuro. Vienen muchas cosas, esto cambió drásticamente mucho más la forma seguramente de hacer negocios en el tiempo. Y no tan solo un tema de negocio, sino que esto tiene que ver también netamente con las personas y con quienes lideran. Así que vamos a hablar de ese tema el día de hoy, sobre la resiliencia empresarial en tiempos de pandemia. Y por supuesto, los voy a dejar con dos grandes invitados. El primero es un amigo que está conectado hoy día desde Colombia, así que le voy a dar el pase de manera inmediata porque lo tengo en línea. Henry Peralta Burdi, fundador y CEO de Soluciones Resilientes, especialista en reducción del riesgo de desastres, a quien quiero dar la más cordial bienvenida, y ya te voy a tener en pantalla. Henry, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas tardes, mucho gusto en saludarte y agradecer la invitación que me hacen para estar esta tarde con ustedes compartiendo este tema tan importante como es la resiliencia empresarial junto con mi colega Susana Fuentes. Encantado de tenerte y gracias por tu tiempo también, valioso por lo demás, y gracias por conectar. Sé que te vas a retirar 10 minutos antes que nosotros finalicemos el programa el día de hoy. Usted con toda confianza se despide de nosotros, de quienes se van a ir conectando a esta hora con nosotros, y genial que siga con su rutina para que todo siga tal cual como siempre. ¿Te parece, Henry? Sí, muchas gracias, muy amable.
Excelente. También quiero invitar, pero vamos a preguntar en la interna, Max, que lo tengo al otro lado. Sí, la tenemos en línea ya. Está Susana Fuentes Riquelme, que es la presidenta de Fundaciones Ciudades Resilientes, especialista en la continuidad empresarial, a quien también quiero dar la bienvenida a esta hora de la tarde aquí en radiotouchtv.cl, en nuestro programa Vale Más Prevenir. ¿Cómo estás, Susana? Gusto de saludarte. Hola Rolando, ¿cómo estás tú? Muy contenta acá de participar en esta actividad, en este conversatorio. ¿Me ves, cierto? No, todavía no te veo, así que si tienes la cámara, no sé si, me imagino que la debes tener encendida. Sí, la tengo encendida, a ver. Escucho solamente tu voz. No. Es como que apareces y desapareces. Ahí estoy. Veo a Henry Sí. Ahora te veo a ti. ¿Me ves? Sí, te veo. Estás ahí de rojo, extraordinario. ¿Sí? ¿Tú me ves a mí? Estoy. ¿Sí? Yo Excelente. no te veo a ti, no. Yo no soy muy experta en Skype. Ya, ok, pero por lo menos acá la audiencia está observando y sabemos quiénes están al aire. Así que, mientras tanto, bueno, gracias a ambos por estar. Me escuchan bastante bien los dos, ¿cierto? Sí, yo te escucho perfecto, y a Henry igual. Ya, genial. Genial que lo podamos entonces seguir adelante. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a compartir toda esta historia a través de las redes sociales que rápidamente ya se están moviendo. Si estás ahí conectado, coloca Vale Más Prevenir en Face para que puedas seguir también a través de Face lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestros invitados, que tiene que ver con lo resiliencia empresarial en tiempos de pandemia. Y la primera pregunta quiero hacerla para Henry. Yo creo que muchos se han preguntado qué es resiliencia organizacional. Es decir, ¿desde qué punto de vista esto, cómo nace este concepto, Henry? Bueno, la resiliencia, entendida en palabras sencillas, es la capacidad que tiene una persona, una comunidad, una sociedad para resistir las crisis, absorber las crisis y levantarse fortalecido de ellas. Ese, digamos que es como el elemento fundamental de lo que es la resiliencia. Y la resiliencia es algo que nace con nosotros. Los seres humanos siempre tenemos resiliencia desde el momento en que nacemos y mucho antes, desde la misma concepción. Sin embargo, la resiliencia se amplifica y se construye a lo largo del tiempo. Y se construye en el tiempo. Eso fue lo último que te escuché, Henry, ¿cierto? Sí, claro, se construye durante toda la vida, ¿sí? Perfecto. La resiliencia normalmente está entendida o normalmente la vemos como el proceso que tiene un ser humano para recuperarse después de una crisis, pero la resiliencia vista desde otra perspectiva, de una perspectiva más humana, tiene que ver específicamente con el poder establecer unos vínculos más humanos que me permitan a mí sortear las crisis de manera efectiva y que pueda salir yo fortalecido de ella misma. Excelente. Susana, hay una consulta, y tú que miras desde el lado de la continuidad del negocio, ¿podríamos definir qué es la continuidad del negocio y cómo es el nexo que tienen ustedes ahí con la resiliencia? ¿Con dónde conectan ahí principalmente? Perfecto, vamos a hacer la conexión entre lo que es el sistema, en realidad la norma ISO de continuidad del negocio, la versión 2003, la última, y tiene una conexión completa con el tema que menciona Henry. O sea, dentro, a ver, para que entendamos la historia de la continuidad del negocio, parte primero con la norma BS 25999, publicada en Inglaterra, del British Standard Institution, y primero, para los que no saben, la norma ISO, antes de ser norma ISO, tiene que ser norma británica. Entonces, nace el 2007 justamente por la cantidad de desastres que están ocurriendo en el mundo, que sabemos todos cómo estamos, y cada vez están aumentando. Entonces, se dieron cuenta que se necesitaba estandarizar a nivel global una planificación específica que va a la norma ISO, y la otra versión, esta ISO ha tenido el avance más rápido que cualquiera de otras ISO, específicamente porque es una necesidad de las empresas, obviamente, como lo dice la norma, continuar con el negocio y recuperar un evento adverso.
Entonces, primero, como les digo, partió como una norma británica, ahora está la ISO 22301, versión 2019, que es la última, y dentro de todo es una norma ISO con todas las indicaciones y la planificación punto a punto de lo que debe tener una empresa para implementar esta planificación, y obviamente puede certificarse con una casa certificadora o simplemente implementar la planificación tal como dice esta norma. Ahora, la relación directa con la resiliencia, hay un punto dentro de la norma que habla sobre, que es el punto principal en realidad, de que las empresas tienen que ser resilientes, porque si no, no van a poder jamás cumplir con esta norma. Henry, entonces, no, disculpa Susana, ¿no van a poder cumplir la norma ya? Claro, si una empresa no es resiliente, lo que acaba de mencionar Henry, el concepto, si no tiene la concepción de ser resiliente en los aspectos que menciona la norma, de hecho no puede implementar un plan de implementar la norma en sí, tenerlo si quiere no certificable. Esta norma desde el 2012 es certificable, y por ejemplo desde Europa, como nace en Inglaterra, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, en países como Chile, que es un país que tiene todos los desastres? Ahora, a mí me gusta un poco más mencionar, por ejemplo, ahora pandemia, el concepto de acuerdo a la OMS, pero si nos vamos al concepto en continuar el negocio, estamos hablando de un desastre por riesgo biológico. Antes nosotros acá en Chile tuvimos un desastre por un desastre socioeconómico. Entonces, al final todo eso se puede manejar, pero obviamente lo que les comentaba, en Europa, como nace en Europa, esta norma está siendo exigible ya para algunos países que son proveedores. Por ejemplo, un supermercado en Londres, después que pase toda esta pandemia, podría exigirle a los proveedores que envían frutas, por ejemplo, al supermercado, que tengan la certificación de esta normativa, porque con eso se aseguran, obviamente, que esa producción albícola como manzana logre llegar a Londres, independiente de que el país esté en un desastre. Entonces, seguramente en el transcurso de la conversación nos vamos a ir adentrando también donde es aplicable la norma, como también qué relación tiene con la prevención. Pero antes de llegar a esos dos puntos, Susana, quiero preguntarle a Henry, ¿cómo pueden las empresas hoy día planificar su recuperación, y también si es lo mismo la resiliencia económica a la empresarial? Ahí hay una definición. Me gustaría escucharte, Henry. Sí, muchas gracias. Fíjate, es importante decir que la resiliencia empresarial es un concepto que abarca todo el sistema de gestión de la planificación de una empresa. Eso involucra los aspectos de responsabilidad social empresarial, riesgos y seguros, salud ocupacional, el tema ambiental, el tema de los desastres. Entonces, esta resiliencia empresarial lo que abarca es un enfoque mucho más amplio y sistémico, que de lo que se trata es que se puedan incorporar dentro del modelo de gestión de las empresas, y sobre esa lógica entonces se pueda trabajar de manera articulada con todos los actores, incluidos los socios, incluidos los trabajadores, incluidos los dueños de las empresas. Entonces, la resiliencia empresarial viene a plantear aspectos relacionados específicamente con el poder fortalecer lo financiero, el poder fortalecer la relación con el entorno, la relación con los socios, y la relación también con sus proveedores, con las cadenas de suministro. Entonces, es un concepto que es muy amplio y que aplica específicamente para todas aquellas empresas o aquellos emprendimientos que integran el fortalecimiento de las capacidades desde diferentes ámbitos: ambiental, económico, político, institucional, de gobernanza, comunitario, para colocarlos dentro del centro de la empresa, para ayudar a que la empresa se proteja, sea un negocio seguro, pero además sea un negocio sostenible, pero además sea un negocio que, en el caso de que ocurra cualquier tipo de evento, puede ser natural, socionatural, antrópico, tecnológico o biológico, tenga la capacidad de resistir, absorber esa crisis y aprender de ella para salir fortalecido y transformar la realidad que generó la crisis. Entonces, una empresa resiliente
es aquella empresa que conoce su territorio, se conoce muy bien su negocio, sus cadenas de producción, de logística, de suministro, conoce bien a sus socios. Además de eso, invierte en seguridad. Además de eso, se adapta a las condiciones del entorno, ¿sí? Lo protege, pero además lo que hace es se prepara para afrontar a través de la simulación y los simulacros, para que cuando venga la crisis tenga la capacidad entonces de absorber la crisis, de readaptarse a las condiciones de vida que se están generando a esa crisis, recuperarse y transformarse para salir fortalecido hacia una nueva realidad. Y de esa manera puede seguir siendo competitivo o puede abrir, ¿por qué no?, nuevos mercados. Nace de manera inmediata una consulta. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Ser resiliente y luego pasar en esta norma? ¿O se puede encaminar de manera paralela? ¿Cómo desarrollamos ese entorno? Y antes de que usted me responda, quiero saludar rápidamente a quienes se están conectando a esta hora con nosotros. Está Carlos Gajardo, un gran saludo para nuestro amigo del norte, gran familia allá, muchachos, bonitos recuerdos del norte junto a ustedes. Mauricio Rodríguez también es Arias, que está con nosotros a esta hora en la línea. Está Mónica Flores también, nuestra gran, siempre nos ve en realidad, siempre nos ve y siempre nos deja cariño y saludos, así un beso, un abrazo grande para ti, Mónica. Y está José Norberto Gutiérrez también, que nos está viendo desde Perú, con quien ahí tenemos todo el mundo de lo que es la cultura preventiva en seguridad vial y el mundo de las bicicletas, y por supuesto quiso estar con nosotros a esta hora de la tarde. Te había dejado la consulta, ¿cómo era esto? ¿Qué era primero, ser resiliente o se podía avanzar de manera paralela en ambas cosas? Puedo intervenir porque ahí entra, es súper importante, claro. Mira, perdona que intervenga porque... No, por favor, te escuchamos, Susana. Mira, y yo voy a hacer la conexión, lo que plantea Henry, por ejemplo, a ver, la norma, tenemos un estándar certificable, ¿cierto? Es una norma ISO, 22301, no se olvide. Entonces tiene varios puntos, la norma que hay que cumplir, pero el punto más importante tiene que ver con la resiliencia. Entonces, por ejemplo, una empresa podría partir sin empezar con un proceso, o sea, ya que en América Latina esto es totalmente, o sea, en Chile, por ejemplo, es desconocido, pero sí, yo he asesorado a la banca y empresas de telecomunicaciones que ellas están algunas obligadas a cumplir con un plan de continuidad del negocio y tienen departamento de continuidad del negocio. Por ejemplo, Aguadandinas lo Sí. Esa fase la conocemos. Sí, yo creo que la gran inquietud que tienen las personas que están detrás es cómo insertamos esto de la resiliencia, que partió en una definición, como lo dijo Henry, a un proceso ya empresarial, a un tema evolutivo. Y ahí hacía la pregunta, ¿qué era primero? ¿Ser resiliente y luego meterse en estos temas? ¿O cómo logramos...? No, es que está todo, mira, está todo conectado. La norma tiene, por decirte algo, 10 puntos. El punto 5, por decirte algún ejemplo, es la resiliencia. Entonces, yo lo que haría con Henry, como somos consultores en el tema, es partir primero como es algo desconocido para una empresa y se puede aplicar desde una pyme hasta una gran empresa, no tiene límite. Entonces, primero yo partiría con un plan como el que manifiesta Henry, con un plan de resiliencia empresarial, porque el punto más complejo de hacer crecer una compañía, y una vez que ese plan, por ejemplo, de una duración de 1 año o de 2 años, esto no es un proceso, para una gran empresa es un proceso largo. Después de que tenga lista de implementación, ahí entrar en una consultoría, por ejemplo, de 6 meses, que ya va a tener el punto más complejo, que es trabajar la resiliencia empresarial. Entonces, teniendo eso listo, pasa a la norma. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y hay una diferencia muy abismante con respecto a una empresa que no trabaje la resiliencia y sí se certifique en la norma? ¿De nuevo cómo? Hay una diferencia muy grande de una empresa que sí se certifique en la norma, pero no trabaje los elementos resilientes. O sea, entre una empresa que se certifique, es que en el fondo, a ver, una empresa para tener la certificación de esta norma, como cualquier norma ISO, tiene que llamar a una empresa certificadora, que puede ser un Bureau Veritas, un IES, etcétera. Entonces pasa por la auditoría y tiene que cumplir, como te digo, todos los puntos. Y el punto más importante de la norma de continuidad del negocio global que establece, o sea, en el fondo esta norma viene a ordenar la casa a nivel global y es una sola norma, como les digo, y el que quiera certificarse tiene que tener ampliamente cumplido el punto más importante, que es resiliencia empresarial. Entonces, para no enredarlos tanto, primero partir con un plan de resiliencia empresarial
y después pasar a la norma. Ahora, la diferencia tan grande de una empresa que no tenga insertado el plan de continuar el negocio en un país de desastre como Chile es lamentable, porque ahora como es, con lo que está pasando ahora, el desastre por riesgo biológico, muchas empresas van a quebrar porque no tienen insertado un plan de continuidad. Y tiene que ver ahí con la resiliencia, el sobrevivir a un evento adverso y volver a pararte en el menor tiempo posible. Entonces, por ejemplo, en el caso mío se me murió mi socio en 2015, Carlos de Gabardo, pero si no hubiese conocido esta temática no habría podido pararme ni levantarme como empresario. Entonces ahí donde va de que... interesante ese análisis. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue el paso a paso que podría sugerir? Mira, a mí me demoró o sea, imagínate que nosotros éramos socios desde el año como del 2007, entonces éramos partners 100%, o sea, tanto la familia de Carlos, mi familia y toda una cantidad de empleados dependían de nosotros. Entonces al morirse Carlos, que era la imagen de la empresa, yo quedé sola y tuve que poner la cabeza fría. Primero recuperarme yo, porque yo tengo, Henry sabe, y tú Rolando me conoces desde hace muchos años, me he tenido que parar muchas veces y volver a pararte no significa estar igual que antes, sino que pararte más fuerte. Eso es ser resiliente. ¿Ya? Okay. Entonces, primero, yo si no hubiese conocido o no hubiese estado al tanto y formada en resiliencia, siendo una persona resiliente, jamás podría haber vuelto a pararme de la empresa, que tuve que reinventarme, cerrar todas las empresas donde Carlos de Gabardo era socio conmigo, sumar a otro socio y estuve 1 año y medio sin poder facturar. Entonces, obviamente, en el caso de cualquier situación, había dinero guardado para mantener el sistema viviendo 1 año y medio, que no es menor. Mantener las personas, obviamente, despedir gente, llegar a un plan. Yo como persona me demoré en pararme después de la muerte, después de sepultar a Carlito, me demoré 1 mes en estar de pie, y recuerdo muy bien que estuvimos en agosto, Carlito murió en julio, y en agosto yo ya fui a la primera actividad con UNICEF en Panamá, donde estuvo Henry, y me invitaron justamente un poco por eso, para poder también sacarme del entorno normal y para poder despejar la mente, pero eso es un gran tema. O sea, vaya si no historia. tiene... Sí, pues, o sea, si se te muere el socio, que así que hay sola con toda la responsabilidad, toda la responsabilidad legal en tus hombros. Sí. Entonces, estamos hablando de mucha responsabilidad y ser responsable de muchas personas. Entonces, imagínense en una pyme que también les pasa. Nosotros ya no somos pyme, crecimos en este tiempo y somos pequeña empresa. Entonces, pero ha sido un tema importante. Y súmale, el año pasado mueren mis padres, los dos por diferencia de 12 días en julio. Wow. Y obviamente uno tiene que hacer otra prueba. Pero a mí me dolió más fuerte la muerte de Carlos, porque obviamente era joven y era inesperada. Pero la muerte de mis padres con diferencia de 12 días, yo ya estaba más preparada. Entonces no fue tan duro el tema. Y así, en el fondo, las pruebas de la vida te van haciendo resiliente, pero obviamente tienes que fortalecerte. Porque si no te quedas ahí pegada en el tiempo, quebraste. Una empresa que no tiene esto insertado, obviamente va a quebrar en algún minuto. Henry, qué historia, Susana, ¿eh? La verdad es que ahí tendríamos casi más de 1 hora y media de programa para seguir hablando todos esos pequeños detalles que seguramente te acompañaron y te hicieron más resiliente en el tiempo. Creo que nos faltaría programa, pero bueno, creo que lo podemos hacer en algún momento. Siento que has aprendido bastante también y has avanzado bastante con todo lo que te ha pasado. Bueno, hemos tenido otras conversas telefónicas y he visto cómo ha ido el progreso de tu trabajo también. Pero también es bueno preguntarle a Henry cómo saber si una empresa ha desarrollado esta capacidad y cuáles son los verdaderos beneficios para las organizaciones. Vale, eso es importante porque... a ver, la resiliencia entendida como una capacidad social, económica, financiera, política, que puede tener una empresa, que puede tener una persona, que puede tener una comunidad, un gobierno, implica entonces que normalmente las capacidades no son reconocidas como algo importante. Siempre normalmente uno está viendo cuáles son las debilidades del otro, cuáles son las debilidades del mercado, cuáles son las debilidades de la empresa, pero muy poco se fortalecen aquellas capacidades que pueden estar ahí como dormidas y falta alguien o algo que las despierte. Entonces, construir resiliencia finalmente es un proceso a lo largo de la vida
digamos, puede ser de una persona o de una empresa, ¿sí? Que se reconoce y que se trabaja en la medida en que somos conscientes de que para poder enfrentar las crisis tenemos que hacernos fuertes. Entonces, hay una diferencia entre ser vulnerable y ser resiliente, que eso es lo que diferencia es esto. Entonces, ser vulnerable siempre normalmente uno piensa en la debilidad es algo negativo, y ser resiliente o tener resiliencia es algo positivo. Claro. Entonces nosotros trabajamos desde lo positivo, desde las capacidades, y por eso las empresas, por eso planteamos de que una empresa debería tener un plan de resiliencia, porque es una mirada integral de todo su negocio, ¿sí? Para hacerse fuerte ante las crisis, y si esas crisis lo afectan, pues recuperarse a través de un plan de continuidad de negocio, que es lo que decía Susana. El tema que pasa es que no estamos haciendo lo necesariamente justo antes de que ocurran las crisis para poder enfrentarlas, y cuando llegan, si no tenemos un plan de continuidad de negocio para recuperarnos, pues difícilmente lo vamos a poder hacer, y normalmente lo que va a pasar, y más que en las pequeñas y medianas empresas, es que puedan desaparecer. Entonces, un plan de resiliencia empieza en primera instancia con poder organizar al interior de la empresa cuáles son los objetivos que yo pretendo desarrollar para hacerme fuerte, para resistir crisis futuras. Tengo que generar conocimiento, conocer mi entorno interno, pero también mis aspectos internos, como también mis aspectos externos, qué es lo que hay alrededor de mi negocio, de mi empresa, cómo se puede afectar, ¿cierto? Si mi negocio es nacional, internacional, o es local, o si tengo comunidades vulnerables, o comunidades con pobreza, o comunidades con conflicto. Pero además de eso, entonces, además de organizarse para ser resiliente, y además de conocer el entorno, yo debo hacer inversiones, las inversiones que sean necesarias para hacerme mucho más fuerte, ¿sí? Mis instalaciones, mi cadena de suministro debe ser una instalación que tenga muchas capacidades, que tenga redundancia. Si un proveedor, por ejemplo, falla, entonces tengo un proveedor que me puede garantizar la continuidad del negocio, ¿cierto? También eso implica otro elemento importante para que la empresa sea resiliente, es que las empresas están inmersas en unos entornos sociales, ambientales. Es cómo la empresa socialmente responsable protege el entorno, protege los ecosistemas, protege las comunidades que hay alrededor, pero también cómo se fortalece de manera institucional hacia adentro, pero también cómo se relaciona con ese entorno que a veces está a espaldas, que son las comunidades o la propia competencia, por ejemplo, que está inmersa en estos negocios, y cómo, habiendo evaluado desde el conocimiento para poder encontrar debilidad y capacidades, la empresa genera inversiones para reforzar lo que haya encontrado débil, para que cuando venga el evento o el fenómeno perturbador, pues no vaya a salir afectado. Pero como también a la par de eso, la empresa se prepara interna y externamente para afrontar las crisis, haciendo, por ejemplo, planes de recuperación, planes de respuesta, planes de recuperación, planes de continuidad de negocio. Y si les ocurre la crisis, todo eso que han hecho anticipadamente, que se han organizado, que han conocido su entorno, que han invertido recursos necesarios para hacerse fuertes, que han protegido los ecosistemas y lo que hay alrededor de la empresa, que han mejorado sus condiciones físicas y funcionales para operación, que se han relacionado bien con ellos, entre ellos mismos como industria o como empresa, y con los territorios, pues finalmente eso hace que cuando venga el desastre, ¿sí?, y lo golpee, va a ser mucho más fácil recuperarse que aquella empresa que nunca hizo absolutamente nada. Y una manera de poder entrar digamos que sería el punto de partida para desarrollar un plan de resiliencia empresarial, que sería como el objetivo final, es a través de un plan de continuidad de negocio, que es lo que las empresas más conocen, porque siempre normalmente estamos esperando que nos suceda el golpe. O sea, si esta pandemia no nos ocurre, entonces estaríamos igual, con todos los problemas. Y lo que está haciendo esta pandemia es que nos ha hecho encerrarnos, pero también nos ha dado la oportunidad para reflexionar profundamente y mirar si la normalidad antes de la pandemia era el problema, y de aquí en adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a repensar un negocio? Entonces, aquí aparece la resiliencia como algo fundamental, no solamente para recuperarnos en crisis, sino también para crear nuevos negocios, y que esos nuevos negocios, en esta nueva realidad, porque ya el mundo cambió, en esta nueva realidad,
sean negocios que tengan mayores capacidades desde lo financiero, desde lo económico, desde lo humano, desde lo social, precisamente para que cuando vengan otras nuevas pandemias o otros eventos, pues no nos tome de sorpresa y podamos recuperarnos más rápidamente de lo que lo estamos viendo hoy. Entonces, digamos que esos son los elementos que hacen parte de la resiliencia. Como la resiliencia es un concepto integrador, es un concepto, es como la sombrilla, es como un paraguas que integra todos los campos de acción, en lo ambiental, lo social, lo económico, lo político. Si lo vemos desde esa perspectiva, podemos decir que todos nosotros, desde el ámbito donde trabajemos, desde la ingeniería, desde la salud ocupacional, desde la prevención, todos estamos aportando a fortalecer capacidades. Por ejemplo, tú con tu programa estás ayudando a fortalecer capacidades de conocimiento de las comunidades cuando llevas este conocimiento a través de la radio y a través de estos medios a las comunidades. Entonces están fortaleciendo su conocimiento para tomar decisiones. Entonces, así como lo hace un maestro en la escuela, así como lo hace un prevencionista de riesgos, o como lo hace un ingeniero, o como lo hace un médico, todos, queramos o no queramos, le estamos aportando a la resiliencia, esa palabra difícil de pronunciar, esa palabra que se ha puesto de moda, esa palabra que muchos hablan pero no entienden. Pero la idea de este programa, y muchas gracias por invitarnos, Susana, también, es poder poner de manifiesto que la resiliencia, vista como capacidad, es un aspecto positivo y propositivo de la vida, porque la resiliencia es para la vida y no para el desastre. Es decir, en la medida que nosotros reconocemos nuestras capacidades, y ahí es importante, yo hablaba ahora de los líderes empresariales, una lideresa como Susana Fuentes, que le ha tocado enfrentar unas crisis tan existenciales duras de su empresa, en contextos políticos, en contextos económicos, en temas de todo lo que le ha ocurrido a ella, es un buen ejemplo de cómo una empresaria puede salir, recuperarse, pero también salir fortalecida, ¿sí? De eso, porque puede pasar de que a una crisis lo toca y tiene dos opciones: o termina el juego, game over, o tiene la posibilidad de levantarse, que es un poco la definición de resiliencia. La resiliencia, en palabras sencillas, es la capacidad de resistir los golpes y volver a tomar vuelo. Oye, tiene bastantes detalles toda la información que nos estás entregando, Henry. Para quienes están en este escucha en estos momentos, 20:32 de la tarde, resiliencia empresarial en tiempos de pandemia es lo que estamos conversando con nuestros invitados: Susana Fuentes Riquelme, presidente de la Fundación de Ciudades Resilientes y especialista en la continuidad empresarial, y también está desde Colombia conectado con nosotros Henry Peralta, fundador y CEO de Soluciones Resilientes, especialista en reducción del riesgo de desastre. Es un tema que tiene varios detalles, y uno de los detalles pasa primero principalmente por la persona, de quien seguramente le va a tocar liderar estos procesos, porque una cosa es certificar la norma y que puede salir todo extraordinario, pero quien tiene que liderar en la interna a lo mejor no tiene ni una pizca de ser resiliente, y yo no sé cómo va a armar ese puzzle ahí, porque es ahí donde se provoca la desconexión. Y ahí le quiero hacer una pregunta a Susana: ¿cuál es el reto entonces de los líderes empresariales en esta materia? Mira, antes de contestarte eso, me recordé de unos parámetros que están dentro de la norma y que son súper básicos y también resumen de forma de auditoría lo que señala Henry. Por ejemplo, frente a un desastre existen 4 tipos de empresas, como lo que estamos viviendo ahora, un terremoto, lo que sea. Existen las empresas preparadas, desprevenidas, indiferentes y temerarias. Entonces, en el parámetro de hoy día, que estamos viviendo un desastre... Podrían ser como las culturas que van adquiriendo en el tiempo. Claro, entonces hoy día en el escenario de un desastre de riesgo biológico, las empresas preparadas y que tengan la estrategia implementada de continuar el negocio van a salir adelante. Las empresas desprevenidas, aunque tengan estrategia, aunque sean el 50%, sí tienen la posibilidad de salir adelante. Pero las empresas indiferentes y las empresas temerarias que no tienen ninguna estrategia de continuar el negocio, esas empresas son las que van a quebrar. Entonces, dentro de esos 4 puntos es muy fácil convencer en el fondo, porque yo llego donde un empresario a decirle, oye, implementemos esto, y me dice, ¿qué es eso? O sea, al primero que me toca convencer es al líder o al directorio de una compañía. O sea, de ahí parte, desde la alta dirección, explicarle e informarles de que el beneficio que trae esto. Entonces, como nos pasaba en un banco tan simple, que los directivos de un banco internacional al cual estuve relacionada muy de cerca,
venían, por ejemplo, si venían 10 personas de Estados Unidos, que son cargos importantes, no pueden venir en vuelos, en un solo vuelo, pues si se cae el avión, ¿qué pasa con la dirección? No puede morir un directorio. Entonces, esas son medidas que toman las grandes multinacionales, por ejemplo, cuando tiene que viajar el directorio completo de una empresa, más encima a un país donde hay riesgo, como Chile, que tenemos todos los riesgos habidos y por haber. Sí, nosotros nos sacamos el premiado aquí en Chile. Claro, entonces la otra concepción importante sobre eso, cómo sabemos ya después, por ejemplo, si Henry implementó en una compañía ya todo su plan de todo el tema de resiliencia empresarial, y después ya la empresa se quiere certificar con ese plan y pasar la auditoría y toda la sistemática, hay 5 parámetros que la norma va a medir, ¿ya? Lo primero es la capacidad de aprendizaje de toda la compañía, desde el directorio hasta la última persona que maneja cualquier cosa, ¿ya? ¿Aprendizaje en la resiliencia o en la norma? Sí, claro, capacidad de aprendizaje, no, en cualquier tema que tenga relación con su negocio, para poder continuar con el negocio, ¿ya? Que tenga una compañía. Otra cosa importante de que una empresa resiliente tiene diversidad en sus productos. No tiene solo un producto, porque, no sé, por ejemplo, hoy día las empresas Las Viñas venden vino, y muchos hoy día en Chile que están haciendo alcohol gel porque ya no están vendiendo vino. Entonces no puedes tener, es como decir, no se puede colocar los huevos en una misma canasta, tienes que tener diversidad, que es lo que yo tuve que implementar. Existen como 5 Precon que hacen diferentes proyectos y obviamente se va adaptando a la contingencia que pueda ocurrir. Y eso lo aprendí, lo tuve que hacer, o sea, como vivencia. Otra característica es la flexibilidad, justamente lo que acabo de decir, la flexibilidad de una empresa. ¿Cómo puede cambiar ante un escenario con desastre? Otra cosa, una empresa resiliente es capaz de transformar el entorno. ¿Por qué? Porque si tiene 2.000 trabajadores, por ejemplo, estamos hablando de 2.000 familias. Y ahí va lo que decía Henry, se relaciona directamente con la responsabilidad social corporativa, con el medio ambiente. O sea, es una empresa además que no contamina, por ejemplo, que aplica energía renovable, está todo relacionado. Y lo otro, el otro punto, es que obviamente las personas que están dentro de la compañía tienen que ser personas resilientes. Entonces, volvemos atrás a lo que, porque ahí en ese punto de la certificación, esa empresa estamos analizando si es resiliente o no, o ya está lista para saber si puede certificarse en esta norma de continuidad, tiene que tener 100% personas resilientes. Y eso es un proceso largo, porque, como dice Henry, uno nace con esta capacidad de supervivencia, pero otra cosa es estar ser parte de un directorio, tener las responsabilidades. Vuelvo a poner mi mismo ejemplo, o sea, no estaría aquí con ustedes feliz de la vida, y también apoyando en esta pandemia, como decía Henry también a través del programa, agradezco la invitación, que estamos dando a conocer algo que ya en Europa es antiguo. O sea, si queremos ser países desarrollados, acá todos somos subdesarrollados, hay que partir con este tipo de estrategias empresariales, porque si no, jamás vamos a llegar al desarrollo. ¿Y cómo los líderes pueden saber que tienen toda una agrupación de personas que son resilientes y que van a aportar al negocio? Mira, obviamente cuando parte de ser una empresa, obviamente no hay cómo saber si alguien es resiliente o no. Por ende hay que formar a toda la cantidad de trabajadores y también a las familias de esa empresa. ¿Y esa resiliencia se puede medir en el tiempo para saber si realmente está acorde a lo que están haciendo, claro, o a dónde quieren llevar el barco? Y de hecho, como es un proceso que si vamos a certificar, hay que estarlo midiendo con la auditoría interna, con especialistas en el tema, como Henry, como yo, como otras personas que hay también. Pero hay que, al partir de cero, lo primero es que tenemos que tener a personas resilientes, lo que dije, y eso se forma, se capacita, se entrena a las personas, y de ahí alguien va a decir, no me había dado cuenta, soy resiliente, perfecto. Y a toda la compañía, desde, como les digo, el directorio hasta la persona más chica, y a su familia ya van a saber de que son personas resilientes, o se les forma, se les da capacitación para que vayan entendiendo el concepto y obviamente sean capaces de poder sobrellevar un plan de continuar el negocio donde esté involucrada también toda la compañía y también las familias de las personas. Y hoy día gozamos de un mundo empresarial
bueno, que tenemos de todo, pero ya hemos visto que en algunas organizaciones ya no hay tantas personas que lleven 40 años, 35 años. Es más, nos estamos topando con una generación millennium, como le dicen. Ellos, ¿cómo deberían aportar en esto de ser resiliente? Porque hoy día una persona que lo catalogan como millennium no dura más de 5 años dentro de una corporación, incluso menos, y ya está pidiendo ciertos cambios y ajustes dentro de la compañía. Ahí, el tema de la continuidad de negocio o de esta resiliencia, ¿cómo juega o fragua en favor de ellos, o a su vez ellos cómo podrían aportar en esto? Mira, es bien interesante. Henry. La pregunta Henry. para Henry. Bueno, para los dos. Simplemente quiero aportar en esa discusión, conectado con lo que Susana ahorita estaba conversando acerca del liderazgo, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues tenemos nuevos liderazgos, tenemos unos jóvenes que van a ocupar y van a tomar las decisiones económicas, políticas y todo, y digamos que hay que trabajar con ellos precisamente para que asuman, primero que reconozcan su propio liderazgo y las capacidades que ellos tienen para generar resiliencia. Uh-huh. Quiero simplemente aportar 10 aspectos que son claves para formar el liderazgo empresarial o formar líderes en resiliencia empresarial, ¿sí? Lo primero es el autoconocimiento de ese líder que se está formando para ser empresario, y eso implica un hábito que tiene que ser creado, que es una reflexión interna de nosotros para saber cuáles son las debilidades y capacidades. Y eso realmente puesto en práctica en una persona, en un millennium, por ejemplo, como estás colocando el ejemplo, valga la redundancia, uh-huh, es que esta persona tenga la capacidad de reflexión internamente, y que eso puesto en práctica te permite una renovación, digamos, física, una renovación espiritual y mental que permita conectarse con la realidad de los territorios. El segundo componente es el compromiso, ¿sí? Uh-huh. El compromiso es fundamental ahora, el compromiso con uno mismo, y eso implica proactividad como hábito, pero además de eso, puesto en práctica, es una responsabilidad para sí mismo y con el entorno. Entonces, habría que preguntarle muy probablemente a estos millennials cómo hacen, o si ellos realmente tienen esas características para construir resiliencia, y si ellos en sí son resilientes. Muy probablemente, si le hacemos la consulta, muchas de estas cosas que yo voy a plantear aquí ya las tienen. El respeto. El respeto empieza por sí mismo, el respeto por el entorno, el respeto por la diferencia, por el otro, y eso como hábito creado genera empatía, y eso me permite a mí un relacionamiento efectivo, ya sea con mi socio, ya sea con las comunidades a las cuales yo, digamos, en las cuales trabajo, o con mis clientes. La inclusión es el cuarto aspecto, implica tener una mente abierta. Hoy en este mundo global, con todo esto que está pasando, un mundo diverso, pues tenemos que estar abiertos a la diferencia y construir colectivamente. Hoy la solidaridad más que nunca entre los seres humanos se tiene que ver, porque solo no vamos a salir. Entonces aquí aparece ese tema de la inclusión. La confianza, importantísimo. Uno se puede puede llevarse muchos años ganando de la confianza de una comunidad, de un socio, de un cliente, pero un solo error hace que esa confianza se pierda. Entonces la confianza finalmente es el elemento fundamental para construir individuos, de construir, un liderazgo y resiliencia individual, pero también organizacional. Y eso implica entonces, da una certidumbre. Cuando tú confías en alguien, te da una certidumbre porque crees en los demás. Otro elemento importante es la reciprocidad, que tiene que ver con el dar y recibir. Uno normalmente da y no sin esperar nada a cambio, pero normalmente lo que pasa es que en la vida de los seres humanos es que esas cosas se devuelven. Cuando tú haces cosas buenas, se te devuelven cosas buenas, y cuando haces cosas malas, igual te devuelven cosas malas. Y eso implica, desde el hábito creado, un beneficio mutuo y actuar en el gana-gana. Otro elemento importante es la articulación. Hoy estamos generando redes, hoy tenemos más redes que nunca, redes virtuales, redes de trabajo, redes de aprendizaje, y el trabajo en equipo es un elemento fundamental, y nos permite, ese trabajo en equipo que nos permite estar intercambiando ideas como lo estamos haciendo aquí. ¿Y eso para qué nos sirve? Para generar innovación, para ser creativos. La flexibilidad es un elemento importante que es clave poder detectar si nosotros estamos, toda la hora de medir la resiliencia, es posible medir la resiliencia, claro, y empieza en uno mismo. Antes de medir la resiliencia de la organización como tal, empieza por el que la lidera. Entonces, claro, ¿qué tan flexible eres tú en relación con la capacidad de desaprender o aprender? Y eso implica tener la disposición de romper paradigmas, cambiar esquemas mentales, salirte de su zona de confort, todo eso. Otro elemento importante es la creatividad.
que nos permite tener nuevas formas de mirar. Es como si tú llegaras con unos lentes viejos y yo te dijera, ven, yo te voy a regalar unos nuevos lentes y bifocales para que veas de cerca y veas de lejos también. Y entonces nos permite tener una manera de mirar. Hoy hay que mirar diferente a cómo veníamos mirando el mundo. Y eso implica un pensamiento lateral, un pensamiento sistémico, un pensamiento integral, un pensamiento más humano. Y por último, hay un elemento fundamental que hace parte de una cualidad fundamental para los líderes en resiliencia, o ya sean individuales o organizacionales, es la comunicación, es saber escuchar. Nosotros no sabemos escuchar, ¿sí? Y al saber escuchar al otro nos permite establecer una comunicación asertiva. Y algo que me permite a mí una comunicación asertiva es ver la resiliencia como algo positivo de la vida, ¿sí? Cuando yo digo vamos a construir resiliencia, vamos a construir capacidades, no te estoy invitando es vamos a construir debilidades, no, vamos a construir capacidades. Cuando tú hablas de construir capacidades, ya cambiaste el lenguaje, claro, ya comunicaste otra cosa, y probablemente el trabajo en equipo para construir la resiliencia organizacional, digamos, va a ser más eficiente. Y ya aparecen todas esas herramientas de las que hemos hablado. Entonces aparece que hay una normatividad del plan de continuidad del negocio, hay otra normatividad que es la 22.301, pero ahí está la 22.316, que es la de resiliencia, pero también está la norma 31.000, que es la de gestión del riesgo, que es la mirada integral de todo. Y entonces cada una de ellas, todas, continuidad de negocio, resiliencia, gestión del riesgo, de la salud ocupacional, todas le están apuntando a un elemento común: fortalecer capacidades de los seres humanos y las organizaciones para construir capacidades para cuando vengan las crisis poderlas enfrentar de manera más acertada. Yo les voy a pedir un favor. Me tengo que retirar, sí, porque tengo ya que conectarme con otro tema de precisamente. Vamos a continuar hablando de esto en un webinar sobre destinos resilientes. Yo le voy a compartir a Susana para que te comparta a ti el link, por si los que nos están escuchando desean conectarse a este webinar. Es totalmente gratuito y vamos a hablar ahí de los retos que tiene hoy uno de los sectores más golpeados empresariales en el mundo, que es el sector turístico. De qué forma nos podemos recuperar. Entonces, yo les agradezco mucho haberme escuchado y espero en otra oportunidad poder conversar con más tiempo. No, encantado, Henry, por tu tiempo. Por supuesto que te vamos a volver a invitar. Creo que es un tema que sabemos de la continuidad de negocio, pero no habíamos hablado tan fuertemente respecto a lo que era la resiliencia y todo lo que implica esto para impulsar aquella norma. Fundador y CEO de Soluciones Resilientes, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde, acá en Chile, 20 horas con ya 47 minutos de la tarde. Y gracias allá, desde Colombia, un abrazo grande a todos los amigos del Eje Cafetero y de Colombia, que es muy lindo país, es muy bello país. Tu país es muy lindo. Así que te vaya extraordinario. Tú cuelga cuando quieras nomás y nosotros nos quedamos en la línea con Susana para seguir, hacer el cierre nuevamente y continuar con este proceso. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Chao, Susana. Gracias, Henry. Gracias, chao. Muchas gracias, chao. Henry Peralta, fundador y CEO de Soluciones Resilientes, especialista en reducción del riesgo de desastres, quien nos dejó en esta oportunidad y estuvimos conversando con él temas relacionados con lo que es la resiliencia en tiempo de pandemia para el mundo empresarial. Susana, me queda una consulta. ¿Cuál es la relación que hay o tiene con la prevención de riesgos laborales todo lo que tú acabas de mencionar? Ya, mira, te voy a contar de manera práctica, porque lo tuve que igual vivirlo para poder entenderlo, porque en el fondo si no vives toda esta... Mientras no te pase, no es tema, decimos nosotros. Claro, entonces mira, yo de profesión base soy, como nos conocemos hace miles de años, soy ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente, pero para el 27 de febrero, cuando fue el gran terremoto y tsunami... 27F. El 27F me pasó que una empresa norteamericana presente en Chile, que en ese momento se llamaba Nextel, hoy día WOM, con otro dueño hoy en día, pero en ese momento esa empresa estaba acá instalada y yo asesoraba a la vicepresidenta de la compañía en todos los temas que uno se siente ya experto y todo, pero es solamente nosotros, si hablamos del mundo de la prevención de riesgos, claro, prevención de riesgos laborales, pero esta vicepresidenta me dice: Susana, por favor, necesito urgente que activemos el plan de continuar el negocio. Y yo en ese momento dije: ¿pero de qué me está hablando? No entendí nada. Yo pensé, le dije: ¿plan de emergencia? No, me dijo: continuar el negocio, tienes un mes para poder activarlo. Yo sin entender nada de lo que me estaba hablando. Claro. ¿Qué tuve que hacer?
tuve que poner la mirada hacia Europa después de investigar varios días, porque tenía que implementar el plan y en realidad activarlo. Me llegó el plan de Estados Unidos y yo dije, esto es chino para mí, no sé de qué se trata. O sea, un prevencionista de riesgo formado en Chile no tiene idea de lo que es continuar el negocio. Entonces tuve que en este proceso, tuve que primero, antes de implementar rápidamente lo que me estaba pidiendo mi cliente con un plazo de un mes, tuve que volar a España y tuve que certificar primero como jefe de la norma BS 25099 del British Standard Institution de Londres. O sea, tuve que ir al curso para poder entender de qué se trataba, y allá un catalán que hablaba entre catalán y un español raro. Estuve en un intenso, como de inmersión total de 5 días, y obviamente al final, el día viernes, di la prueba y califiqué con un 72% y el mínimo era un 70%, porque yo no tenía idea del tema, o sea, fui a aprender así de una, porque si no mi cliente me iba a echar. Entonces, ahí conocí la norma y dije, wow, esto es otro tema. Y ahí ahí seguiste conociendo la presión laboral, hiciste un magíster en presión laboral. ¿Cómo? Hiciste un magíster en presión laboral. ¿En presión laboral? No te entendí. Ya, después discutimos ese chiste, no te preocupes, Susana. Ya, mire, ahí cuando tú me haces la pregunta, ¿qué relación tiene con prevención de riesgos laborales? Yo le hice esa misma pregunta al profesor, que hoy día somos grandes amigos, que es el catalán, hoy día trabaja en Alemania. Entonces me dijo, mira, si tenemos una mesa, en esta mesa, él puso el ejemplo de la mesa que teníamos en la sala de clase. Si vemos esta mesa acá de, no sé, 2 por 2 metros cuadrados, todo esto, estamos hablando de la gestión de continuar el negocio bajo la norma y prevención de riesgo. Coloco el dedo, es un punto dentro de todo lo que significa en forma al 100%. Ajá. Es un punto dentro de un departamento dentro de todos los otros departamentos de una compañía. Entonces, prevenciones laborales, y como te digo, después me tocó vivirlo en carne propia como funcionaria de un banco norteamericano por 5 años, y ahí yo me fui a hacer cargo de la Safety Manager, pero tuve que, ahí el banco tenía separado, era continuar el negocio solamente vista del punto de vista informático. Porque para un banco, por ejemplo, ¿cuál crees tú que es el riesgo más grave que puede tener un banco en un estado normal, no en pandemia? Informático. Informático, perfecto, un 7, estimado profesor. Entonces, claro, el ataque más grande que puede tener un ataque informático. ¿Y qué ha pasado? Claro, obvio, y este banco, que no lo puedo nombrar, obviamente al ser un banco de inversiones gigante, estaba enfocado ahí con 2 personas preocupadas de todo el tema informático, y yo levanté la mano y dije, oye, ¿y qué pasa con las personas, la infraestructura y todo este tema? Entonces no estaban mirando la parte, relacionarla con el área de... ¿Me veo? Sí, tranquila, te vemos y te escuchamos perfecto, así que... Ya, me parecía como que me estaba desconectando. Entonces, ahí que lo que hice, tuvimos que conectar y relacionarnos con continuar el negocio, que obviamente ese departamento estaba mucho más arriba en términos de organigrama que el departamento de prevención laboral, y que en esa empresa yo era yo nomás, yo era la subgerente y era yo sola, no tenía nadie más. Ok. Claro. Susana, me parece muy apasionante la conversación que estamos teniendo a esta hora de la tarde. Desgraciadamente el tiempo nos apremia. Estamos ya, es que estuvimos casi una hora nuevamente dialogando, información. Pero antes del cierre me gustaría la reflexión que tú puedes tener respecto a esto. Y yo sé que se me van quedando muchas preguntas en el tintero, de lo cual obviamente después por interno podemos ponernos de acuerdo nuevamente para poder estar al aire con ustedes. Parece interesante el tema de la resiliencia y cómo hoy día desde el punto de vista empresarial se puede lograr para llegar a esta norma de la certificación de la continuidad del negocio. Y como también otras aristas más que supuestamente van a seguir saliendo en el tiempo. La tecnología está avanzando de manera casi abismante, yo diría, no casi, es abismante cómo va avanzando la tecnología. Y vaya que también eso aporta en la continuidad del negocio. Pero de qué forma también nosotros estamos preparados, si somos o no personas resilientes, primero para enfrentar el chamarrón, aguantarlo y salir fortalecido y seguir adelante. Es una mezcla bien potente que si la habíamos visualizado, pero a lo mejor
no le estamos dando todas las especificaciones que eso requiere. Así que antes de despedirnos, Susana, y agradecer tu tiempo, quiero que nos des algunas reflexiones cortitas para ir cerrando el programa del día de hoy. Mira, te voy a dar en realidad unas 2 reflexiones, o quizás me saca una sola completa. Okay. En realidad hoy yo le quiero transmitir a todas las personas que nos están viendo en este momento de que tienen al frente voy a entrevistar a la persona como los deportistas Susana Fuentes, una simple persona que le ha tocado pasar por muchas pruebas difíciles en la vida. Entonces, a porrazo, y yo no creo que no existe nadie que no haya tenido una prueba o esté viviendo alguna situación compleja. Y hoy en día, en esta época para mí, como les digo, me gusta mencionarla como desastre y riesgo biológico más que pandemia, estamos encerrados. Por ejemplo, estos meses, en el caso mío, pero lo pueden aplicar ustedes, he tenido tiempo de poder hacer cosas que hace muchos años o décadas no hacía. Tengo 43 años y tengo conocimientos y cositas que me gustaba hacer y que obviamente me fortalecen y me distraen también para no tener problemas con mi pareja, ¿ya? Entonces hoy día está pasando que las personas encerradas tanto tiempo, eso ha salido en muchas partes, va a tener problemas alimenticios, problemas de alcoholismo, problemas de droga, y obviamente todo eso todos esos indicadores de que son personas que no son resilientes, que no han aplicado o que no han vivido o que no saben. Entonces ahí está el mensaje de que aprovechemos este tiempo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo para distraer mi cabeza, que me toca trabajar mucho? Crear mi pequeño huerto urbano. Entonces ahí me distraigo, me reflexiono. Otra cosa, por ejemplo, yo no me gusta bordar, yo fui criada en colegio de monjas en el sur de Chile. Entonces no bordaba desde los 13 años y me encanta y empecé a hacerlo ahora y estoy bordando mantel, las cosas que me gustan. Primero hay que partir por uno. Si yo estoy feliz y con fe y así me siento hoy día, a pesar de todo lo que está pasando, que puedo darle una mano a otro, primero parto conmigo, porque si yo no tengo esta característica, es imposible que pueda sacar, por ejemplo, si tuviéramos 3 niños con mi pareja, si no estamos bien cada uno, sería imposible salir parado de esta pandemia de encierro y ojo que ha crecido la violencia intrafamiliar. Eso me habla también de la resiliencia y me iría ya para un libro que podrían hacer, que estoy pensando ahí en varias cosas. ¿Es Chile un país resiliente? Buena pregunta, buena pregunta, y seguramente en el transcurso del tiempo o el mismo tiempo nos irá dando la razón. Susana Fuentes Riquelme, presidente de las Fundaciones Ciudadanas Resilientes, especialista en continuidad empresarial también, y Henry Peralta, fundador y CEO de Soluciones Resilientes, especialista en reducción de riesgos de desastres. Te quiero dar las gracias, Susana, por estar a esta hora con nosotros. Gracias por tu tiempo, y el mensaje es claro: utiliza tu tiempo en lo que realmente tengas que hacerlo, pero de una manera eficiente también, para que también te aporte a ti como persona. Creo que es el mensaje que nos estás dejando también a través de esta gran historia que nos contaste, que bueno, tiene bastantes vemos, les contamos la punta del iceberg, ¿no? Yo sé que has pasado muchas otras cosas más. Primero que todo, Rolando, te agradezco la invitación. Yo sé que hace muchos años no nos vemos en forma presencial, pero te considero, te respeto también por todo tu emprendimiento y tus ganas. Te felicito por este programa, lo encuentro genial. Y obviamente despedirnos de todos los que nos están viendo y nada, seguir para adelante, felices, sonriendo y fuerza con la resiliencia. Así que hasta pronto, hasta un nuevo programa. Quiero que te dejen en pantalla para que nos despidamos juntos contigo. Vamos a alzar nuestra manito ahí y vamos a despedirnos juntos el día de hoy en radio. Y ustedes compartan el fin de semana, sigan en casa, hagan caso a lo que están mencionando las autoridades. Esto ya no es un juego, esto se desbandó y no quiero que existan más personas con el COVID-19, pero eso depende también de nosotros también y cómo vamos incorporando esta resiliencia y además esta prevención en cada uno de nosotros. Susana, me despido de ti. Gracias por todo, muchachos. Te voy a pedir que levantes tu mano para que te despidas con nosotros a esta hora de la noche. Quédense en casa, síganlo pasando extraordinario y el próximo viernes seguramente no olviden sintonizarnos, que vamos nuevamente con un nuevo capítulo de Vale Más Prevenir. Chao, chao amigos, que estén bien.